Bienvenidos a quien tenga como maestra a la adversidad. Hoy veremos la comparativa entre dos grandes de la herramienta de campo de Latino. Ambas piezas son de renombre. Como buen mexicano no me es ajena la marca Trooper, que es representante de nuestras tierras. Y por parte de Brasil tenemos a la marca Tramontina, que se ha hecho su lugar no solo en México sino en todo el mundo. Esto por tener un buen precio en referencia a lo que nos está vendiendo. Dicho esto, quisiera hacer una comparativa semejante a la anterior del Kukri con el Bowie. El video lo dejo en la descripción. El machete es conocido por ser el sable mexicano, la espada latina. Empecemos primero por la empuñadura. Ambas herramientas tienen hojas con 40 centímetros, pero las empuñaduras son muy diferentes. Hay que decir que la marca Tramontina vende sus modelos tanto con empuñadura en polímero o con madera. Las de madera la verdad es que son un poco más caras, pero la verdad de las cosas es que vale la pena pagar el precio. Eso en mi consideración. ¿Por qué lo compré en plástico? Muy simple, porque quería hacer una comparativa justa entre estas dos piezas que tienen tanto Tramontina como Trooper empuñaduras de plástico. No tienen ningún material gomoso, simplemente es plástico rígido. Pero hay que decir algo, sí hay una gran diferencia en ambas empuñaduras. Por parte de Tramontina tiene 3 remaches, por parte de Trooper 4 y un agujero para cordón fijador. Tramontina no lo tiene. Esto fue una mexicanada, una adaptación que yo le hice. Así que se agradece por parte de Trooper. Aunque tengo que decir que la empuñadura se siente muy agradable, es muy ergonómica, es lo suficientemente amplia para abarcar mi mano, incluso le da un poco más. Y esa es la primera diferencia con Tramontina. El empuñe apenas es muy justo. Tengo que decir algo. Yo le puse esta cuerda pensando que iba a ser escapadizo, pero no es muy lisa. No puedo decir que tenga un texturado, pero también el acabado no es muy liso, ayudando al agarre. Y a pesar de que es limitada la empuñadura, sostenerla abarca bien la mano. Agradecería uno tener más, pero no es deficiente. Con Trooper te da más abertura, es más confortable. Quizás sean estas pequeñas líneas redondeadas, que estas son más angulares, que es más agradable de sostener y empuñar por parte de Trooper. También hay que decir que este tipo de texturado ayuda mucho al agarre, al grado en que no vi necesidad de ponerle un cordón fijador. En ese aspecto considero que en la empuñadura Trooper se lleva la palomita. Como dijimos con anterioridad, el machete latino es el sable del pueblo mexicano y de otros en Latinoamérica. Es una herramienta de corte muy eficiente. Así que tanto Tramontina como Trooper se desarrollarían bien en el combate. Y tiene una anexión que se han utilizado, por ejemplo, en robos. Personas se han defendido de los intrusos en lugar de usarlo como una herramienta de corte, utilizando el lado del contrafilo a modo como un garrote, como objeto contundente, siendo muy eficiente. En ese aspecto yo creo que se llevarían un empate. ¿Por qué? Si es verdad que Trooper tiene una mejor empuñadura y en un momento de combate es mejor tener algo que se sostenga bien en la mano. El color naranja podría servir para una pieza de un rescatista porque evidentemente resalta, y de hecho por esto estas cintas. Pero en cuestiones tácticas pierde funcionalidad. Acá podríamos aclararle o brindarle ese punto por la sutileza en el color, pero evidentemente a pesar de que es eficiente el agarre y no se siente que se escape en las manos, yo lo he utilizado y no se escapa, le resta puntos. Y como son geometrías muy semejantes, al igual que el largo de filo, se llevan un empate ambos. En referencia a la portabilidad, ambos usan la misma funda.
De hecho, te voy a dejar el link en la descripción referente a la funda y explico el porqué de ello. Entonces, como son medidas muy semejantes, nos vamos a guiar por el peso. El peso de la funda es de 324 gramos y el peso de cada uno de ellos es del Tramontina 343 y 391 del Trooper. Aquí tengo que marcar algo porque me extraña un punto. En ese aspecto le damos el punto a Tramontina, pues es más ligero, aunque en referencia al peso tengo que remarcar algo. Es engañoso, no porque la báscula mienta, sino porque empuñándolo, Tramontina se siente más pesado que Trooper, a pesar de que la realidad sea distinta. ¿Por qué de ello? Como machete uno pensaría que el peso está inclinado en esta parte, puesto que gradualmente aumenta el ancho de pala. Lo que pasa con Tramontina es que continúa el ancho de pala prácticamente igual en toda la hoja, sin haber ese aumento. El peso se siente en la punta. ¿El porqué de ello? Uno pensaría que el peso está inclinado en la parte ancha. Lo que no sabemos, o lo que podemos pasar por alto, es que de tener un grosor continuo, se adelgaza cuando llega a la punta. No sé si se empieza a notar. Se adelgaza, por lo menos baja 1 milímetro. Pierde mucho material. A diferencia de Tramontina, que al final de su hoja no pierde material. Entonces está más pesada hacia el lado del cabeceo, de la punta. En ese aspecto se agradece mucho porque a la hora del machetear la fuerza de inercia se libera en esta parte. En referencia al trabajo fino, simplemente quise sacar un poco de trabajo fino con el palo emplumado. El agarre adelantado es cómodo con el Tramontina y se sacan buenas plumas. En el caso contrario, cuando utilizamos el Trooper, tengo que hacer un agarre adelantado mucho más avanzado y no es que no esté afilado, puesto que tiene la misma granulometría. Cuando los afile, el detalle es en el vaciado, que voy a aclarar en eso, dando unas plumas deficientes. En referencia al filo de fábrica, no viene muy afilado, pero sí te viene con un vaciado bien determinado, parecido a lo que podríamos encontrar en los escandinavos. A diferencia de Trooper, que no tiene filo alguno. La verdad es que tengo más filo en las muelas que lo que es un machete Trooper. Así que se devastó para hacerle un vaciado y se le sacó filo. Repito que las piedras tienen la misma granulometría y tienen el mismo filo. Pero el vaciado es más tosco, tiene más material. En ese aspecto, en su momento, cuando se le rebaje más material, podría alcanzar esta terminología. Pero hay que remarcar que con menos esfuerzo esto se afiló mejor y con este hay que darle más trabajo. No es que no lo pueda alcanzar, sino que de fábrica no te lo brinda. La forma del diseño de la hoja me gusta mucho, me gusta que esté ancha. Lamentablemente por la problemática del desgazamiento de la hoja en la punta, pierde filo, pero el diseño de la misma me gusta. Incluso esta parte, para un agarre adelantado, podría poner aquí el dedo y trabajar. ¿Cuál es el problema? El filo está hasta acá. Todo esto está chato. A diferencia que Tramontina, que solo esta parte no tiene filo y me permite hacer un agarre adelantado muy confortable. En este aspecto le doy el punto a Tramontina. En referencia a la construcción, le puse unas pruebas. Primero, sacando una punta. Vemos que Trooper se desempeña bien, es manejable, el macheteo es bueno. Y la verdad es que no tengo ninguna problemática con esta herramienta. Saca una punta, no la quise hacer muy pulcra, simplemente quería hacer la demostración. Y después quise cortar la rama con los menores impactos posibles, que en este caso fueron 3.
Tomamos la misma rama y sacamos la misma punta, pero ahora con el Tramontina. Se maneja bien, no tengo problema alguno. Y se saca una punta medianamente bien, que únicamente era por el ejercicio, sin mayores aspiraciones. Pasamos ahora a utilizar la misma rama, pero para hacerle un corte con los menores golpes, que en este caso fueron 2. Vamos a darle 10 golpes a una rama de un árbol muerto. Recordemos que el machete está pensado para el trabajo de madera verde y utilizarlo en madera seca. De roble es exigirle mucho y se desempeñan muy bien. Después de los 10 impactos sigue los 10 impactos de Tramontina. Tengo que decir algo. A pesar de que ambos son eficientes y no sentí que se me resbalaran de la mano en ningún momento, tengo que remarcar 2 cosas. La primera es que con Trooper, y voy a hacerle un acercamiento para que vean los cortes, fueron más exactos, son más juntos los impactos. Con Tramontina son más separados. Eso implica que tuve más control, pero con Tramontina, aunque sea muy poco, como se demostraron en los 3 golpes y los 2 de diferencia, profundicé más. Entonces, en resumen, aquí tengo un poco más de fuerza de impacto por el equilibrio en la punta, y con esto tengo un poco más de control. En ese aspecto les voy a dar un empate. Y para finalizar en los extras, al ser ambos herramientas muy semejantes, lo único que va a diferenciar son 2 cosas: precio y resistencia. Si tú quieres una pieza más económica, vete por Trooper. Vas a tener prácticamente lo mismo que te ofrece Tramontina, pero a un precio más barato. Pero voy a tener que ser honesto, y Tramontina retiene mucho mejor el filo. Así que, a pesar de que no es mucho la diferencia de precio, vale la pena que le inviertas a un Tramontina y vas a tener, por no una gran diferencia de precios, lo voy a poner por aquí. Yo en ese aspecto voy a volver a dar otro empate, puesto que ambas son muy buenas herramientas. Ya es cuestión del presupuesto e intenciones de cada uno. Ya como crítica, estos son herramientas que son más para campo, no para supervivencia. Este sería el rango más amplio o el máximo que yo permitiría en la supervivencia o recomendaría. Lo que yo realmente estaría interesado sería en un machete más pequeño, como el que se vio en el video de comparación de cuchillo grande contra machete pequeño. Ese modelo de Tramontina me gusta mucho, con una diferencia: que tuviera el diseño de la hoja de Trooper, en donde se ensancha en la parte final de la hoja, pero guarda todo la densidad de la hoja. Esas serían mis reflexiones. Si te gustó el video, te agradecería tu like y te recuerdo que le des a la campanita. Por el momento es todo y me despido con un gran abrazo.